la segunda parte de patología endocrina. Entonces vamos a estar muy atentos a este repaso. Entonces recordemos que estuvimos hablando inicialmente sobre diabetes insípida. Entonces recuerda que denominamos diabetes insípida porque parece una diabetes, pero es insípida, no alcanza a hacerlo completamente. Recordemos que la diabetes se presenta cardinalmente con 3P: poliuria, polidipsia y polifagia. Por lo tanto, si vemos un paciente con poliuria, polidipsia y polifagia, clínicamente lo primero que pensamos es en diabetes. Pero resulta que la diabetes insípida se puede presentar con poliuria, con polidipsia, pero no alcanza a tener la polifagia. Por eso decimos diabetes insípida. Aparecen 3 síntomas cardinales en la diabetes insípida. Entonces aparece la poliuria, aparece la polidipsia y aparece la disminución de la osmolaridad urinaria. Punto importante. ¿Por qué aparece disminución en la osmolaridad urinaria? Entonces recordemos que esos 3 síntomas cardinales pueden aparecer en la diabetes insípida, sea de origen central o nefrogénico, y en la polidipsia primaria. Y básicamente en las primeras 2 se debe a algún problema en el eje de la ADH. Si es a nivel central ADH, si es a nivel periférico, los receptores B2. Entonces recordemos la fisiología para meternos nuevamente con la fisiopatología. Entonces recordemos que a nivel hipotalámico se estimula la secreción en la pituitaria anterior de la hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética va a ir específicamente a 2 receptores, los receptores B1 y los receptores B2. Esos receptores B1 se encuentran a nivel del vaso sanguíneo. Esos receptores B2 se encuentran a nivel del riñón, específicamente en el túbulo colector. Entonces, la estimulación de la ADH en los receptores B1 a nivel del vaso sanguíneo generan vasoconstricción. Los receptores B2 estimulados por la ADH estimulan la apertura de las acuaporinas y generan retención de agua. Y si retenemos agua, metemos más volumen intravascular, hay menos volumen urinario, y al haber menos volumen urinario, se concentra la orina. Entonces, básicamente aumenta la concentración urinaria y eso se representa en aumento de la osmolaridad urinaria. Eso es fisiología normal. Pero recuerda, en la diabetes insípida, en general, no siempre, pero para entender el concepto, hay un defecto en la ADH. Al haber un defecto en la ADH, no hay quien estimule los receptores B2. Al no haber quien estimule los receptores B2, no hay cómo retener agua. Entonces toda el agua queda en la orina, entonces cambia todo el sentido. Se aumenta el volumen urinario, baja la concentración urinaria y baja la osmolaridad urinaria. Por eso uno de los síntomas cardinales de la diabetes insípida es la disminución de la osmolaridad urinaria. Entonces, básicamente, la ADH lo que nos está es estimulando disminución, básicamente, del volumen urinario para dejarlo en nuestro cuerpo. Y si disminuimos el volumen urinario, aumentamos su concentración porque está menos disuelta la orina. Y si aumentamos su concentración, básicamente estamos aumentando la osmolaridad urinaria y disminuyendo la plasmática. Fisiología, entonces la fisiopatología se viene todo lo contrario. En vez de causar esos efectos, que es básicamente aumentar la osmolaridad urinaria, disminuimos la osmolaridad urinaria. Entonces ahí es cuando nos encontramos específicamente en la diabetes insípida. Y en la diabetes insípida básicamente encontramos 2 categorías. Una de origen central, una de origen nefrogénico o periférico.
Entonces recuerda que en la diabetes insípida de origen central, como el problema es arriba, el problema es con la ADH, con la hormona antidiurética. En la nefrogénica el problema es lo que está en el riñón. ¿Qué está en el riñón? Los receptores B2. Entonces en la nefrogénica el problema son los receptores B2. ¿Qué sucede? Recordemos nuevamente la fisiología. Entonces la ADH lo que hace es irse a los receptores B2 y B1, específicamente en los B2 que están en el túbulo colector, en donde está la aquaporina, que estimula, básicamente estimula el incremento en los niveles de AMP cíclico, y eso estimula la apertura de las aquaporinas para que el agua sea reabsorbida y retenida en nuestro cuerpo. Entonces cae el volumen urinario, aumenta el volumen vascular. Al caer el volumen urinario se aumenta la osmolaridad urinaria. Al aumentar el volumen intravascular se cae la osmolaridad intravascular. Pero se cae, digo, en sentido fisiológico, que es tratar de mantener esa osmolaridad adecuada. ¿Qué sucede? Como tenemos un problema central, hemos destruido esas neuronas hipotalámicas que se encargan de la estimulación de la pituitaria para secretar ADH. No hay cómo secretar ADH, entonces perdemos la secreción de ADH. Al perder la secreción de ADH, no hay quien estimule los receptores B2. Al no haber receptores B2 estimulados, no se suben los niveles de AMP cíclico. Al no subirse los niveles de AMP cíclico, no se abren las aquaporinas. Al no abrirse las aquaporinas, no hay cómo aumentar el volumen intravascular, por lo tanto la osmolaridad intravascular se aumenta. ¿A cuánto se aumenta? Por encima de 290 miliosmoles. ¿Qué sucede? Básicamente, como no podemos colocar ese volumen a nivel intravascular, todo el volumen se coloca en la orina. Entonces se aumenta el volumen urinario y eso hace que caiga la osmolaridad urinaria por debajo de 300 miliosmoles. Entonces aquí cae por debajo de 300 miliosmoles. Entonces vamos a ver que ese paciente, debido a que se le está aumentando el volumen urinario, nos hace poliuria. Y recordemos que uno de los síntomas cardinales de la diabetes insípida es la poliuria. Entonces ese paciente, como está perdiendo tanto volumen por orina, debido a que no tiene funcionalidad de la hormona antidiurética, entonces el hipotálamo se preocupa y dice: activemos el centro de la sed, y le da al paciente más sed. Entonces le da polidipsia. Entonces tenemos que la polidipsia es otro síntoma cardinal de la diabetes insípida. Pero ¿qué sucede? Debido a la poliuria, el volumen urinario se aumenta, cae la osmolaridad urinaria por debajo de 300 miliosmoles. Entonces vemos que otro síntoma cardinal de la diabetes insípida es la disminución de la osmolaridad urinaria. Entonces ahí entendemos, si entendemos fisiología, entendemos la fisiopatología, entendemos la clínica del paciente. Entonces, ¿cómo se ve un paciente con diabetes insípida? Poliuria, polidipsia, disminución de la osmolaridad urinaria por aumento del volumen urinario. La osmolaridad urinaria cae por debajo de 300 miliosmoles. Debido a que todo el volumen está en la orina, el volumen plasmático se disminuye, lo que causa hiperconcentración plasmática con osmolaridades por encima de 290. Esa hiperconcentración, ¿en qué se representa? En hipernatremia. Entonces el paciente nos hace hipernatremia. Sucede que siempre las alteraciones del sodio pueden causar síntomas neurológicos mucho más graves en los estados de hiponatremia. En este caso el paciente te hace cefalea, te puede hacer fatiga, te puede hacer pérdida de peso. ¿Por qué? Está perdiendo volumen y resulta que la mayor composición de nuestro cuerpo es líquidos, y el paciente te puede hacer vómito. Pero típicamente cuando quieres encontrar en la parte clínica de tu examen si un paciente te está haciendo diabetes insípida, mira las osmolaridades, mira la poliuria, la polidipsia. Importantísimo. Síntomas cardinales, entonces, poliuria, polidipsia y disminución de la osmolaridad urinaria.
Ahora, sucede que como este paciente no tiene estimulación de ADH, porque básicamente el problema central, los niveles de ADH en este paciente están caídos. Entonces, concluimos, paciente con diabetes insípida de origen central, ¿cómo se ve? Entonces, 3 síntomas cardinales que está en cualquier diabetes: insípida, poliuria, el paciente te hace polidipsia, el paciente te hace disminución de la osmolaridad urinaria y todos los síntomas adicionales: cefalea, fatiga, pérdida de peso, vómito, hipernatremia, que es importante, hipernatremia, porque recuerda, le cae el volumen intravascular, pero, punto importante, le caen los niveles de la hormona antidiurética. Es un punto cardinal para diferenciarlo con la diabetes insípida de origen nefrogénico. Resulta que en la diabetes insípida de origen nefrogénico la ADH antes sube. ¿Y por qué sube? Recordemos la fisiología. Entonces tenemos la ADH estimula los receptores B2, que están en ¿dónde? Están en el túbulo colector. Cuando se estimulan los receptores B2, aumentan los niveles de AMP cíclico. Eso genera apertura de las acuaporinas y toda el agua que está en el lumen de la nefrona es reabsorbida y se retiene en el cuerpo para poder ir a los vasos sanguíneos. Entonces, básicamente, tenemos que en este caso el problema es a nivel nefrogénico, es a nivel renal. Entonces, hay destrucción de los receptores B2. Como hay destrucción de los receptores B2, no se activan los niveles de AMP cíclico, no se abren las acuaporinas, no se retiene agua, todo el agua queda en el lumen renal y es excretada, por lo tanto aumenta el volumen urinario, cae la osmolaridad urinaria, cae el volumen plasmático, se aumenta la osmolaridad plasmática. Pero resulta que la ADH está intacta, nadie la ha tocado, nadie la ha dañado. Por lo tanto, cuando la ADH percibe las caídas de los volúmenes intravasculares, se aumenta. Pero por más de que se aumenta, no logra estimular los receptores B2 porque no están, se han destruido. Entonces, punto importante para el examen, la ADH en la diabetes insípida nefrogénica está elevada. En cambio, en la diabetes insípida de origen central está disminuida. Todo lo demás lo puedes encontrar: poliuria, le puedes encontrar al paciente polidipsia, disminución de la osmolaridad urinaria con aumento del volumen urinario, que eso se representa en la poliuria, caída del volumen plasmático, aumento de la osmolaridad plasmática. El aumento de la osmolaridad plasmática se puede representar en hipernatremia. El paciente te puede hacer cefalea, fatiga, pérdida de peso, vómito. Pero, ¿qué sucede? La ADH está diferente en cada una de las patologías. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de polidipsia primaria, que también tiene polidipsia, poliuria y disminución del volumen de la osmolaridad urinaria, vamos a ver que hay un punto en el cual podemos usar esto como parte de diagnóstico. Si no tenemos ADH y le colocamos ADH en forma de desmopresina, el paciente va a mejorar. En cambio, aquí hay suficiente ADH. No importa si le colocamos ADH al paciente, no va a mejorar porque la hormona ya está funcionando. Entonces aparece que los retos, las pruebas con desmopresina en los pacientes con diabetes insípida nos sirve para diferenciarlo si es central o periférico. Periférico también es el mismo nefrogénico. Entonces, ahí nos aparece un punto importante que es diferenciar y entender entre diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica y polidipsia primaria. Entonces, unamos todo. Sucede que tanto diabetes insípida de origen central como diabetes insípida de origen nefrogénico como la polidipsia nos van a generar los 3 síntomas cardinales. ¿Cuáles son? Poliuria, polidipsia y disminución de la osmolaridad urinaria. Los tres nos causan eso.
Pero ¿qué sucede? Recuerda que la diabetes insípida de origen central, ¿cuál es el problema? Hay déficit de ADH. El problema de la diabetes insípida de origen nefrogénico, el problema es que hay déficit en los receptores B2. Y el problema de la polidipsia primaria, normalmente el paciente te lo quiere colocar el examen como un paciente con algún trastorno psiquiátrico. Entonces, ¿qué sucede? Recuerda que podemos tener diabetes insípida central o nefrogénica, ya sea por causas genéticas, traumáticas, idiopáticas, autoinmunes, etcétera, etcétera. Pero un punto importante para la diabetes insípida de origen nefrogénico, el litio, pregunta de examen. El litio puede causar destrucción de los receptores B2 a nivel del túbulo colector y eso lleva a que el paciente te haga diabetes insípida nefrogénica. Pregunta de examen. Farmacología que se combine con patología, muy posible pregunta de examen. Entonces, litio nos puede causar diabetes insípida nefrogénica. Ahora tenemos en el examen la presentación clínica de la triada típica, poliuria, polidipsia, disminución de la osmolaridad urinaria. Entonces decimos, ¿qué es? Entonces recuerda, a cualquiera de las tres situaciones le vamos a hacer restricción de agua. Es decir, al paciente no se le va a dar agua, no va a consumir agua, ni endovenosa ni oral. ¿Cómo el paciente puede hacer estados de deshidratación o hiperconcentración de la osmolaridad plasmática? Hay que hospitalizarlo. Entonces, en un ambiente hospitalario controlado, tomándole controles de sodio, niveles de hidratación, vamos a tener. ¿Qué es el punto importante? Se le restringe agua y después de que se le restringe el agua vamos a medir la osmolaridad urinaria. Porque el paciente la tiene disminuida. Queremos ver si empieza a concentrar la osmolaridad urinaria. Entonces hay dos posibilidades. El paciente concentra la orina o no la concentra. Entonces aumenta la osmolaridad urinaria, es decir, empezó a concentrar la orina, empezó a perder menos volumen por orina. O el paciente sigue con la osmolaridad urinaria baja. Sencillo, hay dos posibilidades. Si el paciente empieza a concentrar la osmolaridad urinaria, podemos decir que el paciente tiene una polidipsia primaria. Porque básicamente el suspenderle el agua generó que el paciente orinara menos y al orinar menos, el paciente logró concentrar la orina. Entonces desaparece la polidipsia, desaparece la poliuria, o mejor dicho, desaparece la poliuria, pero la polidipsia, como es psicógena, es psiquiátrica, el paciente la puede persistir. Pero el punto importante es que la osmolaridad urinaria cambió, se aumentó. Pero si a pesar de la restricción de agua el paciente sigue con baja osmolaridad urinaria, quiere decir que hay algo intrínseco en el paciente, no psicógeno, no psiquiátrico, que está generando mayor volumen urinario. Entonces recuerda que ese volumen urinario se roba gracias a la ADH. La ADH le roba el volumen a la orina y se lo pone al plasma. Entonces decimos, este paciente tiene una diabetes insípida. Entonces, ahora viene la gran incógnita. ¿Es una diabetes insípida central o nefrogénica? Porque el tratamiento varía mucho de uno a otro. Entonces, recuerda, ¿quién tiene déficit de ADH? La ADH está con déficit, es en la diabetes insípida central. Por lo tanto, nos puede funcionar un reto con desmopresina. Entonces, le damos al paciente desmopresina. Recuerda que la desmopresina básicamente es el análogo farmacológico de la ADH. Entonces, ¿qué sucede? Si al paciente en realidad le hace falta ADH, entonces va a mejorar porque le estamos dando lo que le hace falta. Entonces vamos a poder decir si es central o nefrogénica. ¿Quién mejora con la administración de ADH? Al que le hace falta ADH. ¿A quién le hace falta ADH? A la central. Entonces la desmopresina va a hacer que la diabetes insípida de origen central mejore. ¿Y cómo mejora? Básicamente, si teníamos baja osmolaridad urinaria, el paciente empieza a concentrar la orina, entonces aumenta la osmolaridad urinaria. Y lo que pasa también en plasma tenía aumentada la osmolaridad, empieza a caer la osmolaridad. En cambio, la nefrogénica no mejora.
porque recuerda que en la nefrogénica el paciente tiene suficiente cantidad de ADH, por lo tanto, le damos más ADH en forma de desmopresina, no va a mejorar. El problema es que el paciente necesita arreglar sus receptores B2. Entonces, eso cambia mucho el tratamiento. Entonces, el tratamiento del paciente con diabetes insípida nefrogénica al paciente con diabetes insípida de origen central. Entonces, al central le hace falta ADH, le vamos a dar ADH, entonces le damos desmopresina. En cambio, al paciente con diabetes insípida de origen nefrogénico, lo que vamos a hacer es darle hidroclorotiazida, dietas bajas en sodio y posiblemente inhibidores de prostaglandinas. Al paciente con polidipsia primaria, ¿qué le hacemos? Básicamente, posiblemente control con el psiquiatra y restricción de agua. Importante. Entonces, una patología que puede ser de temas endocrinos se combina con una patología que puede ser de temas psiquiátricos. Entonces es importante que lo diferenciemos porque el examen quiere hacernos confundir en eso. Ahora, tenemos la ADH como protagonista en este estudio. Entonces la ADH es la protagonista. Entonces podemos tener déficit de ADH o elevaciones en la secreción de ADH. Entonces, si tenemos déficit en la ADH, entre comillas, porque no siempre es déficit, también puede ser porque está elevada, pero los receptores B2 no están para responder. Pero en condiciones generales podemos entender que el déficit de ADH se denomina diabetes insípida, haciendo la claridad de que cuando hay diabetes insípida de origen nefrogénico no hay déficit de ADH, está elevada. El problema son los receptores B2. Pero a grandes rasgos podemos entender que el déficit de ADH es diabetes insípida. En cambio, el exceso de ADH se denomina el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Una parte es porque nos falta ADH, otra parte es porque le estamos generando mucha secreción de ADH. Entonces ya entendimos la diabetes insípida y mucho cuidado, lo comparamos con la polidipsia primaria. ¿Por qué? Tanto insípida central como insípida nefrogénica como polidipsia primaria se presentan con poliuria, polidipsia y disminución de la osmolaridad urinaria. Ahora vámonos al tema de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Entonces, recordemos nuevamente la fisiología. Hipotálamo va a estimular en la pituitaria para que se libere ADH y la ADH va a ir a dos receptores, B1, B2. En los B1 lo que hace es generar vasoconstricción. En los B2 lo que hace es estimulación a nivel del túbulo colector que tiene acuaporinas para que se aumenten los niveles de AMP cíclico y ese AMP cíclico estimula la apertura de las acuaporinas y el agua sale, que eso se denomina reabsorción, para quedarse ¿en dónde? En el plasma, y eso genera mayor volumen plasmático. Entonces, si tenemos elevación en los niveles de ADH, eso lo denominamos síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Al haber más hormona antidiurética, su mismo nombre lo dice, generamos más antidiuresis, es decir, eliminamos el volumen urinario y lo colocamos más en el plasma. Se aumentaron los niveles de ADH, se estimulan más los receptores B2, aumentan más los niveles de AMP cíclico, se abren más las acuaporinas, aumenta más el volumen intravascular. Entonces, ¿eso qué genera? Bajo volumen urinario. Y si hay bajo volumen urinario, se aumenta la concentración urinaria, y ¿eso qué es? Aumento de la osmolaridad urinaria. Debido a que se está aumentando el volumen vascular o el volumen plasmático, se disminuye la osmolaridad plasmática. Entonces, si notas, la parte del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética es totalmente antagonista al tema de la diabetes insípida. En la diabetes insípida tenemos disminución de la osmolaridad urinaria y aquí tenemos aumento de la osmolaridad urinaria.
En la diabetes insípida tenemos aumento del volumen urinario. Aquí tenemos disminución del volumen urinario. En la diabetes insípida tenemos disminución del volumen vascular. Aquí tenemos aumento del volumen vascular. En la diabetes insípida, por disminución del volumen vascular, nos aumenta la osmolaridad plasmática. Y aquí es todo lo contrario, cae la osmolaridad plasmática. Entonces, son antagonistas. Entonces, si ubicas esa fisiología, ese antagonismo, se te hace sencillo las preguntas que puedan venir respecto a este tema en tu examen. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy disminuyendo la osmolaridad plasmática, eso se ve representado en caídas del sodio. Y esto hay que tenerlo también mucho cuidado con la parte de patología renal, porque no toda hiponatremia o no toda hipernatremia es porque al paciente se le haya movido o perdido los sodios. Mucho cuidado. Puedo tener hiponatremia porque me está aumentando el volumen a pesar de que las moléculas de sodio siguen igual. Entonces eso es hiponatremia dilucional. Es decir, yo tengo un container, tengo otro container. En los dos containers tengo 3 moléculas de sodio. En un container tengo 1 litro de agua. En otro container tengo 2 litros de agua. A pesar de que hay las mismas moléculas de sodio o de azúcar o de BUM, que son las 3 moléculas que más funcionan para la osmolaridad plasmática, el hecho de que las 3 moléculas aquí estén diluidas en 2 litros de agua, eso implica mayor dilución. Al implicar mayor dilución, quiere decir menor concentración. Al haber menor concentración, lo representamos como hiponatremia, a pesar de que pueden haber las mismas moléculas de sodio. Entonces, ¿qué estamos generando en este paciente? Aumento del volumen. ¿Por qué? Por exceso de secreción de la hormona antidiurética. Se está reteniendo más volumen vascular. Entonces, el paciente te hace una hiponatremia dilucional. Pero eso no es bueno para el cuerpo. Recuerda que las células actúan frente a las concentraciones osmolares. Entonces, la célula necesita, frente al medio, equiparar, tratar de mantener en la homeostasia esos volúmenes. Entonces, eso causa edema cerebral. Y ese edema cerebral puede conllevar a convulsiones. Entonces, el paciente con síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética te puede hacer disminución de la osmolaridad plasmática por aumento del volumen plasmático, aumento de la osmolaridad urinaria por disminución del volumen urinario. Esa disminución de la osmolaridad plasmática se ve representada en hiponatremia, y esa hiponatremia clínicamente te hace que el paciente le dé edema cerebral y lo puede llevar a convulsiones. Entonces, si tenemos estados de hiponatremia por disminución de la osmolaridad plasmática, a ese paciente hay que darle algo hipernatrémico para compensarlo. Entonces, ¿qué se hace? Se le dan soluciones salinas hipertónicas. Básicamente queremos mejorar esa hipotonicidad. Podemos darle sal, hay sal en pastillas para que el paciente le suba la tonicidad, o le podemos hacer restricción de líquidos. Si restringimos los líquidos, bajamos el volumen intravascular. Importantísimo, doctores. Así como en la diabetes insípida de origen, mucho cuidado, nefrogénica, el litio puede ser una causa. En el tema de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, la ciclofosfamida, pregunta de examen, y la carbamazepina te pueden causar en el paciente síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Entonces coloquémoslo aquí, carbamazepina y la ciclofosfamida. Pregunta de examen. Y mucho cuidado, siempre, y siempre lo menciono, siempre que te quieran hablar o evaluar de síndromes paraneoplásicos, piensa primero en pulmón. Resulta que el carcinoma de células pequeñas, el small cell carcinoma de pulmón, puede causar en estos pacientes secreción de una hormona que es la ADH,
y por lo tanto tienes secreción de la ADH por parte de la masa pulmonar y tienes secreción de ADH por parte del hipotálamo, se aumentan los niveles de ADH porque tienes dos sitios de secreción y eso causa síndrome de secreción inadecuada del ADH, como síndrome paraneoplásico. Entonces, el small cell carcinoma de pulmón puede causar síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética como un síndrome paraneoplásico. Entonces, ¿cuáles son las causas de SIADH? Ciclofosfamida, carbamazepina, small cell carcinoma de pulmón, el trauma y las enfermedades pulmonares que se combinan con patologías neurológicas. Importantísimo, doctores. Si combinamos cáncer con patología, posible pregunta de examen. Si combinamos farmacología con patología, muy posible pregunta de examen. Entonces, ahí hemos discutido nuevamente el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Ahora vámonos a la PTH. Entonces, la protagonista anterior fue la ADH. Ahora vámonos a la PTH. Entonces, la paratormona. Recordemos que la PTH es secretada por la paratormona son unas glándulas que están detrás de la tiroides. Por lo tanto, es muy factible que el examen te pueda evaluar hipoparatiroidismo con cirugía tiroidea. Sacan la tiroide del paciente, se fueron las paratiroides, el paciente deja de producir PTH, entonces hace todo el tema de hipoparatiroidismo. Entonces viene el mismo punto. ¿Qué pasa si la PTH se eleva? ¿O qué pasa si tenemos déficit de la PTH? Entonces, si la PTH se eleva, sencillo, ¿Hiper qué? Hiperparatiroidismo. ¿Qué pasa si la PTH se cae? Sencillo, hipoparatiroidismo. ¿Qué hace la PTH? Lo aprendimos en fisiología. Nos controla el calcio a nivel sanguíneo, a nivel del torrente sanguíneo. La PTH es la encargada, es la jefe de liberar calcio en sangre. Si no hay PTH, entonces no hay calcio. Entonces, si hay hiperparatiroidismo, inicialmente, mucho cuidado, y ahorita vamos a ver que hay unas excepciones. Inicialmente podemos hablar de hipercalcemia. Si hay hipoparatiroidismo, mucho cuidado. Vamos a entrar en detalle ahora. Hay hipocalcemia. Porque es sencillo, si la PTH es la que libera calcio en sangre y no hay PTH, no hay cómo liberar calcio en sangre. Entonces hay hipocalcemia. Pero este es el punto que le encanta preguntar al examen. Porque esa generalidad la entendemos, pero resulta que tenemos hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo secundario e hiperparatiroidismo terciario. Entonces recuerda que el hiperparatiroidismo primario es porque hay un único adenoma. El terciario es porque hay múltiples adenomas, digamos que hay 3 para compararlo con el terciario. El secundario es secundario a algo. ¿Secundario a qué? A enfermedad renal crónica. Y aquí viene una posible pregunta de examen porque se vuelve confuso. Entonces recuerda que también tenemos que tener claro una gráfica. Y trato de hacer esa gráfica como un poco más dummy a como te la puede colocar el examen para que sea más entendible. Imagina que tenemos niveles de PTH aquí y tenemos niveles de calcio acá. Supongamos, aquí el punto no es entender los valores normales, porque el examen te va a dar los valores de cada situación o puedes buscarlos en la tabla que se dan los exámenes, los exámenes de laboratorio. Aquí el tema es entender el concepto. Imaginemos que tenemos rangos de calcio de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Y lo mismo PTH, 1, 2, 3, 4 y 5. Supongamos que la homeostasia entre la función del calcio y la PTH, en donde el cuerpo tiene unos adecuados niveles de calcio en sangre, en donde la PTH está funcionando correctamente, es aquí en el centro. Entonces, la PTH junto con el calcio está aquí. Entonces, eso quiere decir que este punto indica normalidad. Entonces, asumamos, esto es un ejemplo hipotético, que la normalidad es con un calcio de 3 y es con una PTH de 3.
Pero ¿qué sucede si caemos en una situación en la cual esa normalidad se mueve hacia este punto? Es decir, nos aumentan los niveles de calcio, el calcio ahora está en 5 y la PTH nos sube a 5. Entonces tenemos un hiperparatiroidismo con hipercalcemia. El hiperparatiroidismo con hipercalcemia se denomina hiperparatiroidismo primario. Pregunta de examen. Pero ¿qué sucede si esa situación en ese paciente se me mueve hacia este punto? Es decir, ahora tengo un calcio en 1 y tengo una PTH en 5. Es decir, tengo un hiperparatiroidismo, pero aquí hay un grave problema con hipocalcemia. Y habíamos creído o habíamos entendido que todo hiperparatiroidismo tenía que venir con hipercalcemia. Y es mentira. Resulta que a este hiperparatiroidismo se le denomina hiperparatiroidismo secundario. ¿Y por qué dijimos que puede ser secundario? Secundario a enfermedad renal crónica. Entonces resulta que el hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica viene con hipocalcemia. Y vamos a entenderlo. Entonces recordemos la fisiología. PTH. ¿Qué hace la PTH? Va a 3 órganos importantes. Entonces se va al intestino, al hueso y al riñón. Recuerda que hace el intestino, aumenta la absorción de calcio y de fosfatos. ¿Qué hace en el hueso? Activa el factor genético RANKL. Ese factor genético activa los osteoclastos y los osteoclastos, que son macrófagos óseos, se comen el hueso para liberar calcio en sangre. Entonces aumenta la extracción de calcio del hueso. En el riñón convierte la vitamina D2 a vitamina D3. Esta vitamina D3 se viene al intestino para que se pueda absorber el calcio. Si no hay vitamina D3, el calcio que ingiramos en nuestra dieta no se absorbe. No importa cuánto calcio le des al paciente, si no hay vitamina D3, no se absorbe. Entonces, ¿qué sucede? La PTH le dice al intestino, absorbe más calcio, pero al mismo tiempo le dice al riñón, convierte vitamina D2 a D3 y esa D3 se va al intestino para que se pueda absorber el calcio. Ahora, además de eso, la PTH le dice al riñón, retenga el calcio y excrete los fosfatos que han absorbido a nivel digestivo. Entonces, primer punto, hemos entendido en esta gráfica que tenemos hiperparatiroidismo primario, hipercalcemia con elevación de la PTH. Entonces, vamos a suponer que este paciente tiene un adenoma aquí en la paratiroide, un adenoma hiperproductor de PTH. Entonces, si aumentan los niveles de PTH, como están aumentados los niveles de PTH, le dice al paciente, auméntame la absorción de calcio. Como se aumenta la absorción de calcio, entonces también le dice al riñón, conviérteme más vitamina D3, se absorbe más calcio. Le dice al hueso, sácame más calcio del hueso, se activa más los osteoclastos, más absorción de calcio del hueso, más excreción o más extracción de calcio del hueso, entonces al hueso le da osteopenia. Entonces los estados de hiperparatiroidismo dañan el hueso, liberan más calcio en sangre, generan más absorción de calcio. Entonces, secundario a un adenoma, estamos generando un estado de hiperparatiroidismo. Cuando estemos por allá en la sección de patología respiratoria y patología renal, vamos a ver que hay un cáncer también de pulmón que se denomina el PTH-related peptide o el PTH relacionado a un péptido. Es una molécula que parece PTH, pero no es PTH, que la secreta la masa cancerígena y genera también estados de hiperparatiroidismo secundario a una masa cancerígena. Pero por ahora centrémonos en lo que tenemos que entender por ahora para después entender más profundidades. Entonces, los estados de hiperparatiroidismo pueden generar osteopenia. ¿Qué sucede? Ahora imaginemos que este paciente no tiene todo ese problema por el adenoma,
Básicamente el problema ahorita en el paciente es que el paciente tiene una enfermedad renal crónica. Es decir, el paciente no le funcionan los riñones. Entonces, cuando la PTH le dice a los riñones, conviérteme D2 a D3, como el riñón está malo, no entiende el mensaje, no puede convertir D2 a D3. Al mismo tiempo, la PTH le está diciendo al intestino, absórbeme calcio, pero el intestino le dice, necesito la D3 para poder absorberlo. Pero como no hay D3, no absorbe el calcio, no absorbe los fosfatos. Entonces, este paciente empieza su PTH a estresarse un poco, a preocuparse. Entonces, en esa preocupación se empieza a elevar para decirle al hueso, activa osteoclastos, extráeme calcio del hueso y ponlo en la sangre. Pero resulta que ese calcio no es suficiente. La principal forma de mantener los niveles de calcio adecuadamente en nuestro cuerpo es la retención que genera el riñón. Si el riñón no lo retiene, lo pierde. Entonces no retiene calcio, todo lo elimina y no puede hacer la función de excreción de fosfato, entonces los fosfatos se elevan. Entonces el paciente con hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica te hace bajos niveles de D3, bajos niveles de calcio porque solamente lo puede sacar del hueso, pero como no puede excretar los fosfatos, hace un estado de hiperfosfatemia. Además de eso, empieza a activar más osteoclastos de lo normal, está sacando más calcio de lo normal del hueso, entonces te hace osteopenia. Pero esa osteopenia, cuando es secundaria a enfermedad renal crónica, se denomina osteodistrofia renal. Pregunta esa. Entonces, la osteodistrofia renal se da por un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, el paciente tiene elevada la PTH. Si notas, este paciente calcio está bajo, entonces entendemos por qué en esta gráfica hablamos de un hiperparatiroidismo a pesar de estar el calcio bajo. Importantísimo, pregunta de examen, doctor. Entonces, el hiperparatiroidismo secundario es un tema muy fijo dentro del examen porque nos puede confundir por el estado del calcio. Ahora, el hiperparatiroidismo terciario es básicamente casi lo mismo que el primario. Entonces, importante, doctores, que dejen muy claro el tema de hiperparatiroidismo. Ahora, entendimos, así como tenemos alteraciones de la ADH para un lado o para el otro, cuando se nos caen los niveles de PTH, viene el hipoparatiroidismo. Entonces, hablemos del hipoparatiroidismo. Hipoparatiroidismo. Entonces, ¿qué es? Básicamente al paciente se le caen los niveles de PTH, pero resulta que ahí entra otro tema confuso. Hay una situación que se denomina el pseudo hipoparatiroidismo. Y resulta que en el pseudo hipoparatiroidismo hay PTH elevada. Entonces, ¿por qué hay pseudo hipoparatiroidismo? Sucede que siempre entendemos que cuando se cae la PTH se nos caen los niveles de calcio y es lógico entenderlo así. Entonces, normalmente el hipoparatiroidismo va sesgado a que entendemos que el calcio ha caído. Pero resulta que tenemos calcio caído también en el hiperparatiroidismo secundario. Entonces, mucho cuidado. El examen te puede querer confundir entre hiperparatiroidismo secundario, entre hipoparatiroidismo y entre pseudo hipoparatiroidismo. ¿Y cómo funciona eso? Entonces, sucede que el primer punto dentro de tu examen es mira la PTH. Ok, la PTH está subida o está caída. Está subida es un hiperparatiroidismo o es un pseudo hipoparatiroidismo. Entonces, ¿por qué podemos tener esa confusión? Primer punto, siempre que veas niveles de calcio bajos y niveles de PTH elevados, piensa en dos cosas. Primero, hiperparatiroidismo. ¿Pero cuál es el hiperparatiroidismo que tiene calcio bajo? El secundario. Entonces, hiperparatiroidismo secundario. O
piensa en pseudo hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque el pseudo-hipoparatiroidismo tiene calcio bajo y recuerda, todo lo que tiene calcio bajo pensamos que es hipoparatiroidismo, por eso se llama pseudo-hipoparatiroidismo. Pero resulta que el hiperparatiroidismo secundario también se ve igual. ¿Cómo diferenciamos entre pseudo-hipoparatiroidismo e hipertiroidismo secundario? Resulta que hablamos que en el hipertiroidismo secundario es secundario en enfermedad renal. Entonces aquí hay enfermedad renal crónica. En cambio, en el pseudo hipoparatiroidismo no hay enfermedad renal crónica. El problema es los receptores a nivel renal para la PTH. Como no hay receptores a nivel renal para la PTH, el paciente no responde a los mensajes de la PTH se asusta, se eleva, pero como el riñón no responde a pesar de que funciona bien, ¿cuál es el problema? No tiene receptores. Como no tiene receptores, no tiene cómo recepcionar el mensaje endocrino de la PTH para que el riñón convierta D2 a D3, retenga calcio y excrete fosfatos. Como no recibe ese mensaje, a pesar de que funciona bien, porque el problema son sus receptores para PTH, se ve igual que el hiperparatiroidismo secundario, pero la función renal está perfecta. Recuerda que hay un pseudo hipoparatiroidismo que puede asociarse a una patología genética y es la osteodistrofia hereditaria de Albrecht. Entonces, la osteodistrofia hereditaria de Albrecht básicamente es un pseudo hipoparatiroidismo que básicamente se representa en hipocalcemia, exceso de PTH, como no se excreta los fosfatos, hiperfosfatemia, y se asocia a acortamiento del cuarto y quinto dedo, obesidad, baja estatura y retraso mental. Ahora, el pseudo hipoparatiroidismo típico, básicamente cae la PTH, cae el calcio, diferente al pseudo que eleva PTH. Entonces, ese hipoparatiroidismo sí tiene caído tanto calcio como PTH. En cambio, el pseudo se eleva la PTH. ¿Por qué nos puede dar un hipoparatiroidismo? El paciente tiene un DiGeorge, recuerda que es una pregunta de examen, o el paciente tiene un lupus eritematoso sistémico, entonces lo determinamos como problemas autoinmunes, o hay una iatrogenia, pregunta de examen. La iatrogenia puede ser en el intento de tratar un hiperparatiroidismo primario o terciario, hacemos cirugía, queremos sacar los adenomas hiperproductores de PTH y lo dejamos sin PTH. O la pregunta típica, cirugía de tiroide y sale el paciente de la cirugía de tiroide también sin producción de PTH. Porque recuerda, anatómicamente la PTH, las glándulas productoras de PTH están en la parte posterior de la tiroide. Al no haber PTH, entonces este paciente con hipoparatiroidismo te hace hipocalcemia. Esa hipocalcemia clínicamente se ve con tetanias, el signo de Chevostek, el signo de Trousseau. Importante, doctores. Entonces, de esa forma hemos repasado nuevamente los trastornos de la PTH. Vamos a continuar nuestra revisión con los tumores neuroendocrinos. Entonces, recordemos que cuando estuvimos hablando de tumores neuroendocrinos, básicamente estuvimos hablando del feocromocitoma, estuvimos hablando del neuroblastoma, y recuerda que hicimos un comparativo entre feocromocitoma y neuroblastoma. También estuvimos hablando del lipoma y estuvimos hablando del síndrome carcinoide. Entonces recuerda de que hay una relación entre neuroblastoma y feocromocitoma que el examen quiere podernos hacer confundir. Entonces empezamos a diferenciar ciertas situaciones. Primera, el feocromocitoma es del adulto, en cambio el neuroblastoma es del niño. Recuerda que tanto uno como otro tienen relaciones comunes.
Entonces, tanto feocromocitoma como neuroblastoma provienen de la médula de las glándulas suprarrenales. Ambos son problemas de migración de la cresta neural, pero el feocromocitoma específicamente de las células de cromafina. Recuerda que tanto feocromocitoma como neuroblastoma elevan los niveles del ácido homovanilínico. Tanto feocromocitoma como neuroblastoma elevan los niveles del ácido vanililmandelínico. Y ambos pueden hacer elevaciones de las metanefrinas, pero mucho más el feocromocitoma. Ahora las grandes diferencias. Recuerda que el feocromocitoma es la patología o es la masa de las P. Eleva la presión arterial, hace palpitaciones, hace palidez, hace sensación de presión en los ojos como una cefalea frontal. En cambio, el neuroblastoma es la patología de las M. Te hace masa abdominal con distensión, movimiento errático de los ojos y movimiento errático de los pies. Entonces, el neuroblastoma es un niño que te puede elevar los niveles de ácido homovanilínico, de ácido vanililmandelínico, te puede elevar metanefrinas con aspecto de masa abdominal y eso le genera sensación de distensión. Recuerda que el feocromocitoma, todo eso le genera hipertensión en estado de crisis. En cambio, el neuroblastoma es normotenso. No te aparece con hipertensión. Recuerda los oncogenes. El feocromocitoma está asociado al oncogen de la neurofibromatosis tipo 1. Está asociado al von Hippel-Lindau y está asociado al oncogen RED. Recuerda que el neuroblastoma está asociado al NMIC. Importante. Recuerda que el feocromocitoma le podemos dar fenoxibenzamina y beta bloqueantes. En cambio, el neuroblastoma es cirugía. Aunque el feocromocitoma eventualmente hay que llevarlo a cirugía, el examen te puede preguntar el aspecto farmacológico de control inmediato. Fenoxibenzamina, beta bloqueantes. Importante, doctores, feocromocitoma puede ser una pregunta de examen. Ahora, el bipoma. Recuerda que tenemos una hormona que se denomina la VIP y esa hormona ¿qué hace? Secreta sodio en la luz intestinal para que el agua lo siga y esto hidrata el moco intestinal. El bipoma es una masa hiperproductora de VIP. Entonces se produce más VIP, más secreción de sodio a la luz intestinal, más secreción de agua a la luz intestinal y eso genera diarrea. Pero la diarrea es acuosa. Recuerda que hay diferencia entre diarrea sanguinolenta y diarrea acuosa. Nos aparece en esto el síndrome WDHA, que es el síndrome de watery diarrhea. Entonces, watery diarrhea con hipocalemia con aclorhidria. Importante. Pero básicamente la pregunta del examen puede ser asociada típicamente al bipoma. Entendemos la fisiología que hace el VIP, secreta sodio, el agua sigue al sodio, más agua en la luz intestinal, hidratación del moco digestivo. Pero si hay exceso de liberación de sodio por una masa que se llama bipoma, más atracción de agua se produce hacia la luz intestinal, más producción de líquidos dentro del lumen intestinal, eso se expresa en diarrea acuosa. Síndrome carcinoide, muy posible pregunta de examen. Recuerda que es una masa, es un tumor hiperproductor de serotonina. Esa serotonina nos va a causar 3 síntomas típicos en el paciente: flushing, diarrea acuosa y sibilancias. Recuerda que la serotonina el examen te la puede colocar como 5-HT y eso significa 5-hidroxitriptamina y es lo mismo que serotonina. Se elevan los niveles de 5-HT, que es la serotonina, causa flushing, diarrea, sibilancias. Punto importante, los productos de degradación de la serotonina van a pasar a la circulación venosa. Entonces recuerda, ¿quién recibe circulación venosa? El corazón derecho. ¿Qué válvulas están en el corazón derecho? La tricuspidia y la pulmonar. Inicialmente se generan depósitos que causan estenosis pulmonar en la válvula pulmonar.
y eso conlleva a que la sangre no pueda pasar fácilmente, se regurgita causando insuficiencia tricuspidea. Entonces los pacientes con síndrome carcinoide te hacen cardiopatía derecha con estenosis de la válvula pulmonar e insuficiencia tricuspidea. Ahora, uno de esos metabolitos se elimina en orina y se denomina el 5-HIAA. Pregunta de examen. El ácido 5-hidroxiindoloacético. Pregunta de examen. Si se elevan los niveles de ácido 5-hidroxiindoloacético, eso quiere decir que el paciente tiene un síndrome carcinoide. Es la pregunta típica del examen, la elevación en orina del 5-ácido hidroxiindoloacético. Ahora hablemos por último de las masas pancreáticas. Entonces recuerda que cuando hablamos de masas pancreáticas hablamos del glucagonoma, hablamos del insulinoma, hablamos del somatostatinoma y hablamos del síndrome de Zollinger-Ellison, que es para el gastrinoma. Entonces, ¿qué es un glucagonoma? Es una masa hiperproductora de glucagón. ¿Qué es un insulinoma? Es una masa hiperproductora de insulina. ¿Qué es un somatostatinoma? Es una masa hiperproductora de somatostatina. ¿Qué es un gastrinoma? Es una masa hiperproductora de gastrina. Entonces, recuerda, imaginamos que este es el páncreas. Entonces recuerda que el páncreas tiene un grupo celular alfa, un grupo celular beta y un grupo celular delta. El grupo celular alfa que produce glucagón, el grupo celular beta que produce insulina, el grupo celular delta que produce somatostatina. Entonces podemos decir que el glucagonoma es una masa pancreática de las células alfa del páncreas hiperproductora de glucagón. El insulinoma es una masa pancreática de las células beta hiperproductora de insulina. El somatostatinoma es una masa del páncreas de las células delta hiperproductora de somatostatina. Si tenemos mucho glucagón, que se genera mucha liberación de glucosa en sangre, entonces el paciente te hace diabetes. Entonces recuerda que el glucagonoma es la patología de las D: diabetes, dermatitis, depresión y DVT, que es trombosis venosa profunda. ¿Con qué lo podemos tratar? Con octiotril. El insulinoma, recuerda, es una masa hiperproductora de insulina originada en las células beta. Si tenemos mucha insulina, metemos todo el azúcar en la célula, entonces al paciente le da hipoglicemia. Entonces este paciente es hipoglicemia, y cuando tenemos hipoglicemia nos ponemos hipoactivos. Entonces es la patología de las H. Recuerda que el insulinoma tiene que tener elevación de los niveles de C-peptide, porque toda insulina endógena tiene que tener un equivalente en C-peptide. El tratamiento en estos pacientes es cirugía. Somatostatinoma, entonces recuerda que viene de las células delta. Entonces es un tumor pancreático hiperproductor de somatostatina que viene de las células delta. Recuerda que la somatostatina es la hormona por excelencia inhibitoria. Entonces inhibe la acidez gástrica, inhibe el movimiento gástrico, inhibe la motilidad de la vesícula biliar. Entonces, ¿qué genera eso? Como el intestino no se mueve el tracto digestivo, no se absorbe la comida, eso genera síndromes de mala absorción. ¿Cuál es el principal síntoma de los síndromes de mala absorción? La diarrea. Entonces el paciente con somatostatinoma se te presenta con diarrea. Zollinger-Ellison, que es el gastrinoma. ¿Qué está diciendo? Mucha gastrina. ¿Qué hace la gastrina? Aumentar la acidez gástrica. ¿Qué sucede si tenemos una masa pancreática productora de gastrina? Mucha acidez gástrica. ¿Cómo se ve la acidez gástrica? En úlceras refractarias. Le das lansoprazol, pantoprazol, misoprostol, todos los PPI posibles, y el paciente sigue haciendo úlceras. Son úlceras virulentas y refractarias. ¿Y qué pasa en donde están los sitios de ulceración?
ahí no se absorben ciertos compuestos alimenticios. Al no absorberse, el paciente te puede hacer también diarrea. Entonces, diarrea con úlcera, síndrome de mala absorción, con una masa pancreática, piensa en síndrome de Zollinger-Ellison, que es el gastrinoma. De esta forma, doctores, hemos terminado la revisión y hemos terminado de revisar todo patología endocrina.